lo que vamos a estar hablando. Buenas. ¿Cómo andás? Ay, siempre quedo así en el medio, así. Cuando pasa. Quería, recién mostraba esto, que te digo la verdad, yo ayer se lo leía a mi marido y eran momentos de risa y eran momentos de que me sacaste más de una lágrima. Así que Ay, imagínate, sí. imagínate, yo le decía a mi marido, Dios mío, eh, me ponía en ese lugar y tenés un humor que, nada, empiezo diciendo eso porque la verdad que es el mejor antídoto, como vos bien decís, en esto y el camino. Para la gente que se está uniendo, vamos a hablar hoy con Maru Pesuji. Maru es escritora de este libro que tengo en mis manos, que se llama Que me parto un milagro, y vos te vas a presentar, ¿sí? Yo me presento. Contanos todo acerca de vos en pocos minutos y después arrancamos. Bueno, yo soy, bueno, como dijo Mani Maru, soy licenciada en administración y siempre lo aclaro esto para que eh, se entienda que soy una mujer como cualquier otra que le tocó el camino por ahí un poco más largo hacia la maternidad. No soy médica, no soy psicóloga, no soy personal de la salud mental. Simplemente soy una mujer como cualquier otra que le tocó atravesar esto. Y bueno, y así como empecé mi camino hace ya un montón de años, empecé a escribir porque me sirvió y cuando empecé a darme cuenta que también le servía a otro leer, es como que tomó también otro símbolo, ¿no? Esto de poder manifestar lo que me estaba pasando. Y ahí me llegaban muchos los comentarios de tenés que escribir un libro. ¿Qué voy a escribir un libro? Yo no soy escritora, ¿viste? O sea, no tenía ningún sentido. Y bueno, la gente siguió con la sugerencia y un día dije, me la creí. Agarré y dije, bueno, ¿y si escribo un libro? Así que bueno, medio mientras iba escribiendo el blog, también iba escribiendo este libro que, bueno, ahí tenés entre tus manos, que llevó, bueno, muchos años y que me acompañó en mi paso a paso, ¿no? Me encanta porque en la introducción del libro la hace una médica, ¿sí? Que explica del otro lado, digamos, del mostrador, porque siempre fue ella quien acompañó, pero cuando le tocó estar del otro lado del mostrador, ahí es donde aparece la palabra siempre empatía, ¿no? Porque, Exacto. eh, a ver, más allá de que los invito, obviamente, después vamos a contar un poquitito del libro, pero me parece que la experiencia de plasmar, y muchas veces yo que estoy del otro lado del mostrador, de ver qué opinan y qué creen, y uno siempre, mismo nos pasa a veces en la familia, de hablar con palabras y decir, como no lo sabías, y claro, Mm, es que ir creando esto, ir bajando al idioma, del idioma médico, digamos, ese idioma ahí que parece exacto. inalcanzable. Eso. Sí. Contanos qué es todo este blog, por qué, qué es lo que te incitó a hacer este libro, qué es lo que vos Bueno, tenés, ¿no? en realidad, yo creo que también vino mucho por el lado de cómo soy yo con las cosas que me rodean, ¿no? Yo soy muy curiosa y me gusta mucho entender qué es lo que me está pasando. No soy de ese paciente por ahí que se entrega, que está fantástico que así sea. Soy de esos pacientes que quieren saber un poco más, que quieren que le explique, quieren empezar a entender. No digo ser, Obvio. conocer la medicina ni nada, pero sí entender qué es lo que me está pasando y para qué, por ejemplo, tomo o me indican que me inyecte tal cosa, para entender, ¿no? Lo que estoy haciendo. Totalmente. Y, y bueno, y a raíz también un poco de mi profesión, ¿no? En la licenciatura en administración lo que hace un poco es justamente eh, articular la comunicación entre dos o más entes que se comunican. Entonces, eso a mí me ayudó a procesar toda esta info, como vos decís, tan técnica y tan particular, y poder explicarla desde mi punto de vista como paciente, de una forma que sea entendible y amigable para otros, ¿no? Eh, Totalmente. y yo también creo mucho que esto de hacernos amigos de estas palabras, de estos términos y de hacernos amigos de entender un poco más qué es lo que estamos haciendo en cada tratamiento que hacemos de reproducción asistida, hace que le quitemos un poco de temor, ¿viste? Porque siempre lo desconocido nos genera mucha ansiedad y mucho miedo o desconfianza. Entonces empezar a entenderlo y ver que, que no tiene esto, ¿viste? Que el médico es como que tiene una autoridad, ya por el solo hecho de vestir su guardapolvo,
tal Entonces cual. vos no te animás por ahí a preguntarle tanto porque, no sé, uno no se anima bueno, esto sucede en todos los ámbitos de la salud. Es verdad. Entonces, bueno, empezar a entender un poco más y quitarle un poco esto, este velo de misterio y de cosa rara que por ahí no nos cuesta entender. Y también entender nuestra Yo biología. totalmente. Yo cuando empezaba a Mm, leer era, uno siempre tiene es un ida y vuelta, ¿no? Porque uno tiene que también volver y ponerse del otro lado. Uno se va subespecializando tanto y termina diciendo, bueno, ¿con qué mm, estoy tratando? Estoy tratando con gente en realidad, no estoy tratando con la célula de la célula de la célula. Y cuando vos mm, hablabas en un momento en el libro del volver a tu adolescencia, ¿no? A explicar esto de la adolescencia y de decir desde la adolescencia nos imponen como esta idea, a nadie se le ocurre en el futuro, o lo que vos, por ejemplo, planteabas como, bueno, te explican mm, el ciclo menstrual, o todo el mundo sabe en realidad lo que es ovular, o todo el mundo sabe, o menstruar es lo mismo no, que ovular. Entonces, contame un poquitito cómo exacto. fue descubrir esto desde tu adolescencia, porque la verdad que es algo que cuando lo leí decía, Sí. wow, es algo lógico, pero a veces Claro, nos pero olvidamos. sabes que es así y creo que también todo el proceso este de poder transmitir y informar y formarme yo en lo que estaba haciendo me sirvió para darme cuenta de que no todo el mundo sabe y muchas veces el acceso a la información y el acceso a la medicina también es un poco un privilegio, ¿no? Totalmente. Todos los ginecólogos, y esto es una reflexión que la vengo repitiendo mucho, sobre todo en este mes de junio, desde que yo fui por primera vez a un ginecólogo, siempre me hablaron de los métodos anticonceptivos, de las enfermedades de transmisión sexual, pero ninguno nunca jamás me nombró el tema de la fertilidad en la mujer y del peso que tiene el tiempo en la fertilidad de la mujer. Entonces, indagando un poco más y conociendo más personas, y por ahí en una charla que tuvimos hace un tiempo en AIGLE, que es una súper conocido de psicología, De psicología. dije, ¿a cuántos de ustedes, eran mujeres y hombres, ¿no? Pero dije, ¿a cuántas de ustedes las mujeres su ginecólogo les dijo o les advirtió el tema de la fertilidad de la mujer? ¿Sabés que si una o dos levantaron la mano fue mucho? Y después ahí empezamos a seguir esto de las preguntas que hacen en los grupos. Chicas, no puedo entender cómo no quedo embarazada si menstruo todos los meses. Ahí Entonces está. ahí Ujú. hay conceptos que son completamente errados y que, viste, cuando uno no pregunta, no tiene la respuesta. ¿Y cómo se me va a ocurrir a mí preguntar esto? Tendría que Tal cual. surgirme una duda genuina, pero Vos uno sabés da que por del otro sentado. lado no, a veces nos dicen, eh, para, para, para explicarte también de lo que se vive de este lado, ¿no? A veces cuando Mm, vienen a la consulta con las hijas la primera vez que menstruan, o que vienen o que vienen, muchas veces me ha pasado que vienen las abuelas, no las madres, sino que te llevan al mm, ginecólogo como para que vos les expliques, y lo que te dicen es, sí, explicarle el ciclo y el método anticonceptivo, como vos bien decís. ¿No? Y en mm, un momento cuando vos empezás a hablar de fertilidad te dicen, bueno, pero las estás asustando del reloj claro. biológico, Mm, es como que todo es susto, cuando en realidad vos estás dando información, después lo tomás o lo dejás, pero como vos bien exacto. decís, el tema de la consulta, es más, yo no llevo una gran carrera tampoco, yo hace pocos años que soy gineco-obstetra, pero nadie se sentó a preguntarme, creo que no quiero decir nadie, vamos a decir uno o dos, mira, no Sí, recuerdo, así que debe ser uno o sí. dos que se sentaron y me preguntaron qué va a pasar conmigo o si puedo diferir la maternidad o si puedo quedar embarazada. O sea, siempre cuando Mm, llegan cuando abortaron por primera vez o tuvieron alguna pérdida. Es como mm. que eso no está en el tapete, no es No, algo, parece como si fuera algo para asustar a la gente. sí, no. Y es completamente errado. Y yo el otro día Totalmente, estaba hablando que no deja, es solamente información. O sea, vos date cuenta que no es acceder a una gran cuestión de difícil alcance, es información. Ahora justo también estábamos hablando de lo que es la educación sexual integral, que totalmente. en la currícula, por lo menos de Capital Federal, que es a la que yo tuve acceso a leer, el tema de la reproducción asistida y la fertilidad se toca, por ahí no tan en la profundidad que uno le Tal gustaría que cual. se toque, y tampoco lo dictan personas que son especializadas, lo cual también eso sería un tema,
Pero es tal cual. información que le llega a un chico de 18 años que por ahí lo que más quiere en ese momento es terminar con el secundario, no le importa su vida reproductiva futura. Entonces, Totalmente. bueno, yo creo que también pasa por plantar una semillita, viste, ahí, y después como decís vos, que es perfecto el término, creo que yo también en algún momento lo usé cuando estaba en la iglesia. Lo importante es tenerlo, y después, si vos lo desechás o no, ya es una cuestión tuya personal. El tema es quién te lo da y de qué manera también te lo da, ¿no? La información. Sí. Lo que es en educación sexual es todo un tema, pues mira, yo siempre, eh, algunas, ya que en varios vivos lo he contado, me tocó dar educación, o sea, todo el módulo en jardín, ¿sí? O sea, me Ah, mira, invitaron qué desde el bien. colegio de mi hija en Sí, jardín. Y cuando hacen sí. la charla, para los padres, era muy gracioso porque en realidad terminó la conclusión de esa reunión, porque era de tipo Mm, informativa en realidad, era, en realidad el conflicto lo tenemos nosotros, porque cuando un padre preguntaba, ¿y cómo lo vas a nombrar a eso de ahí abajo? claro. Entonces, el chico es mucho más liberal en eso, el chico para Sí. absorber es mucho más liberal, o sea, ¿cómo se llama? Vulva, No tiene ¿cómo se llama? prejuicios, claro, Pene. No claro. tiene ese prejuicio. Es más, hay Mm, preguntas que te van a hacer tus chicos, ¿sí? Que nadie mm, va, o si no tenés hijos, te lo va a hacer tu sobrino, o te lo va a hacer tu ahijado, o te lo va a hacer alguien en algún mm. momento, porque muchas veces papá y mamá no son esos referentes por miedo, por pudor, que estamos Vergüenza, tratando de claro. cambiar. Tal Mm, cual. Ahora, hablando específicamente de lo de fertilidad, sí estoy totalmente de acuerdo que yo la fertilidad la conocí, o sea, la especialidad, la subespecialización la conocí, yo ya te lo conté por privado, prácticamente la conocí de sí, 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 sí. casualidad y me sorprendió muchísimo, por eso me encantó que haya un montón de especialistas y sacar un montón de especialistas, porque es como un submundo. Yo venía Tal de un cual. hospital en donde se paría lo loco y para mí no cabía en la cabeza, bueno, sí, alguien con problemas de fertilidad porque muy pocos llegan al hospital público. Y cuando llegué Tal cual. me encontré con todo un mundo. Contame un poquitito Mm. cómo fue tu primer acceso a ese mundo para sacarle un poquitito el velo y para todas aquellas personas Bueno, que nos están escuchando, ¿no? bueno, mi vida yo la había planificado tipo Susanita y Mafalda. Yo quería recibirme, terminar mi carrera, trabajar de lo que me gusta y al mismo tiempo quería enamorarme, casarme y tener hijos. O sea, era una mezcla de las dos y bueno, Perdón. se dieron las dos cosas juntas. Bueno, no, tuve pareja, me casé y nos casamos y la decisión estaba ahí porque era una decisión que los dos teníamos ya súper tomada y empezamos a buscar, empezamos a buscar y uno jamás, o sea, no lo piensa, nunca va a decir, che, ¿y si tenemos problemas? Porque la verdad que uno ve la fertilidad, te imaginas que el mensaje de toda tu vida es cuidarte para no quedar embarazada y vos decís, bueno, Exacto. me dejo de cuidar y quedo embarazada, sí. Y no fue así, y pasaron 6 meses, y volví a mi ginecólogo, y le dije, mira, estamos buscando hace 6 meses y nada, o sea, estoy tomando ácido fólico, pero no sucede, no llega el positivo. Y le digo, bueno, algo tenemos. Y él me dice, mira, vos sos joven, yo tenía en ese entonces 27 28 años. Me dijo, para pensar en problemas de fertilidad tendrían que estar buscando hace más de un año. Ujú. Y yo agarré y le dije, yo soy muy ansiosa también, Pani. Le dije, ¿por qué voy a esperar 6 meses más si yo quiero una panza ahora, quiero tener un hijo ahora? Hagamos algo. Y me dice, bueno, tu papá Nicolau y tu colposcopía, y esto es muy importante, y siempre lo digo, me dice, te dio bien, así que vos no debes tener problemas, vamos a hacer un estudio a él. Lo cual está bueno que hayan puesto el foco en la pareja, porque por lo general, en la vieja En escuela, la vieja camada, tal en cual. la vieja La mujer camada, es la culpable. la mujer es la culpable, exacto, justo como la canción. Tal cual. Pero bueno, hay varios estudios más que se le pueden, sabes, hacer a la mujer también en estar esterosalpingografía y demás, bueno, pero son temas que por ahí uno ve en el especialista en reproducción, esos temas. Y bueno, hicimos el espermograma de él, lo cual también era muy raro. Imagínate que después teníamos que ir a ver un andrólogo, nosotros no sabíamos que existía algo similar a la Tal ginecología para cual. el hombre. O sea, palabras nuevas que íbamos coleccionando. Y bueno, el primer resultado del primer espermograma dio mal. O sea, yo soy amiga de los Claro, dije, números. stop. Stop, ¿qué pasó acá? Dijeron. ¿Cómo Claro, sí, era? sí, sí. Se El, rompió el es- primer estigma, el primer mito, digamos, esto de que
debe ser de este lado y no del otro. Tal cual. Sí, 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 porque aparte uno piensa que la mujer es la que queda embarazada, y entonces el problema es de la mujer. Tal cual. Y vi el número y dentro de todos los resultados había uno que me había llamado mucho la atención, que daba como un valor de un 1% de formas normales. Y ya el término normal y el número uno y la Tal diferencia cual. del 99%, mucha diferencia, dije, algo está mal acá". Y él por suerte aceptó lo que le tocó y dijo, bueno, saquemos turno con el andrólogo y veamos cómo lo resolvemos. Y ahí empezó como el gran camino, ¿no? Ya ahí no fuimos más la pareja que no podía quedar embarazada. Ahí es como que entras en la categoría de infertilidad, o sea, este es tu camino y agárrate, Catarina, ¿no? Tal cual. Es como que quedas, ¿cuánto pesó esa etiqueta? Porque viste que en la sociedad indiscutiblemente hay etiquetas y eso es lo que Sí, debemos desterrar, ¿no? sí, Pero es algo que no se puede mentir, ¿no? ¿Cuánto costó no, a la pareja? costó. ¿Cuánto desde todo, ¿no? Mira, al principio yo lo sentía como que me sigue pareciendo, pero era por ahí un poco más abiertamente. Este es un tema muy personal, es muy privado y es muy de la pareja. Totalmente. No era un tema que a mí se me resultara fácil charlar con mis amigas, porque si bien uno con las amigas más cercanas se cuenta todo, de repente acá era algo muy, muy interno de la pareja. Y lo primero que te pones a pensar es qué van a decir, ¿no? O sea, Ahí está el cuál es tema. qué van a decir, cuál es el problema, quién tiene el problema de los dos y también la carga de que el que lleva el diagnóstico no hacerlo sentir culpable, porque una de las cosas que a mí me pasaba mucho era todo el tiempo es no hacerlo sentir culpable, porque esto lo queríamos los dos y yo siempre fui mucho más demostrativa y cómo hacía para no hacerlo sentir culpable, porque él tenía un 1% como grabado en la frente, ¿no? Claro. Y es un tema muy tabú, es un tema muy tabú. Y recuerdo que la primera vez que lo hablé, que fue con mi mamá, eh, ya ahí yo estaba muy angustiada, porque no sabía para dónde salir corriendo. O sea, Y era como vos sí, decís, es un submundo que una persona que nunca tuvo la necesidad de transitarlo no sabe, ¿no? O sea, no te imaginás, no es que yo ahora es como que estoy tan empapada en el tema y conozco tanto que no me puedo imaginar a alguien que no sepa dónde salir corriendo, pero yo en ese momento no sabía a dónde ir, no claro. sabía que existía una clínica de fertilidad, no sabía que había especialistas en esto. Y ahí hablé con mi mamá y le conté qué era lo que nos estaba pasando. Y, y ahí empezó como, ellos sí sabían. Es más, la primera clínica a la que fui por una recomendación de ellos porque era un médico que salía en la tele. Entonces dijo, mira, yo me acuerdo de haber visto en la tele, ¿por qué no van? Y ahí, pero fue muy difícil. Y el hecho después de blanquearlo un poco más con el entorno, eh, estuvo aparejado a esto de hacerme cargo de lo que me estaba pasando y que no era culpa nuestra y que no podíamos haberlo elegido. Entonces ahí en la pregunta esta, che, ¿para cuándo los hijos? Y bueno, en realidad queremos, pero es difícil o estamos intentándolo. Poder responder esto significó un montón. Tal cual, ahí, a eso es lo que voy, ¿no? Porque esa es la típica pregunta, ¿no? ¿Te casás y cuándo vienen los nenes? O sea, es Inmediato, como, sí. o cuando ya tenés pareja que te dicen cuándo te casás, es para el otro Mm, lado, ¿no? tal Siempre, cual. siempre son las mismas preguntas, ¿no? Pero este Mm, tema el poder decir, no, mira, por ahora, porque a ver, ¿cuántas veces, cuántas parejas tienen que decir, bueno, pronto, o estamos, o tratar eh, de ante otra persona encubrir todo esto porque duele, porque exacto. obviamente que duele y duele también del otro lado. Y también, a ver, no, uno quizás no conoce la historia de todo el mundo y sin querer, queriendo tal vez, Sí, hace este tipo de daño, ¿no? De sí, pregunta sí, sí, sí. incómoda, ¿no? Que muchas veces uno lo da todo por sentado. ¿Cómo fue la recepción? No te hablo de todo el mundo, porque vos siempre hablas Mm, del círculo, porque esto le pasa a sí, mucha gente, ¿no? sí. En tu círculo más íntimo, ¿qué te dijeron? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les aconsejaron o cómo fue la reacción? No, mi mamá, que fue la primera, fue la de recibirlo,
pero sin dejar de darme aliento. O sea, fue un, bueno, ya van a poder, ya lo van a lograr, ya van a encontrar a quien los ayude. En ese sentido fue mucho apoyo. Del lado de mi papá por ahí es más pragmático, entonces es, busquemos al mejor médico de la Argentina que nos pueda Obvio, ayudar. obvio. Encima, en ese momento, Vani, no teníamos ley de reproducción asistida, imagínate que todo se Ni gatillaba el hablar. bolsillo, o sea que eso era 4 o 5 mil veces más complicado. Entonces él, viste, decime si hay que ir a hablar con alguien, vamos a hablar, o sea, eso fue. Eh, yo también siempre fui muy clara en lo que también necesitaba, o sea, no quería lástima, quería contención, ¿no? En algún momento por ahí me estaban preguntando mucho, che, van a empezar, cuándo van a hacer tratamiento, cómo van, y eso me genera también una carga muy grande, entonces decirles, bueno, cuando tenga que contarles les voy a decir, este, Ese distanciamiento, viste que ahora está de moda la palabra, mirá para ese momento el distanciamiento emocional, o sea, lo sabés, pero tenelo ahí, fíjate, porque sí, pasan esas cosas, o sea, se convierte en el del otro lado, ¿no? Y que, vos entendés que el otro, mirá la palabra de contención, o sea, no lástima, porque hay como que todo se mete en la misma bolsa, ¿no? Esas dos palabras siempre exacto, van como de la mano y no es lo mismo, ¿sí? no. Entonces, ese distanciamiento que vos pedías, porque en realidad vos pedías un distanciamiento social, emocional, Emocional, claro. No, pero déjame sin contarte que, cuando pueda. Claro. claro, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. en ese momento, porque también, como bien decían, que voy leyendo abajo los comentarios que van diciendo, claro, uno no sabe qué Mm, decir. O sea, que es como no. que metiste la pata club y sálvame, Silencio que suene la incómodo. campana. Claro. Claro, que suene la campana, decís, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Recreo. Metí la pata. Entonces, tal cual. ¿Y cómo lo manejaste vos con terapia? O sea, ¿recurriste a alguna terapia? ¿Fue con tu pareja? ¿Cómo se maneja todo ese tipo de emociones? Mira, yo recurrí a la terapia en mis crisis vitales. En la Ujú. adolescencia, siempre con la misma psicóloga. En la adolescencia, en un momento de mi carrera que quise cambiarme en el medio, también hice terapia. Hice terapia cuando me fui a vivir con mi pareja. Hice terapia cuando me enfrenté a esta situación. Ujú. Eh, yo creo que la terapia siempre sirve en la medida que nosotros dejemos abierta la puerta para poder hacer terapia, ¿no? Porque no es que vos vas a un consultorio y escupís todo lo que te pasa, se termina la sesión y chau, sino Tal cual. trabajar con la devolución que te da tu psicólogo, tu psiquiatra, eh, y lo que a mí más me sirvió siempre es tomar un poco de distancia para observarme. Y el hecho de haber podido escribir durante todo este tiempo, eso fue una enorme terapia para mí. Porque yo siempre lo recomiendo. Y no necesariamente de escribir algo y hacerlo público. Puede ser abrir la computadora o un cuaderno, escribís y dejás ahí tus emociones y tus sentimientos. Y después por ahí pasan un par de días o un par de meses y volvés para atrás y de repente te descubrís una nueva persona Tal que cual. es una de las cosas que yo digo que me dejó y me deja la infertilidad, es este redescubrimiento, ¿no? De cómo vas cambiando, cómo va cambiando tu cabeza, cómo va cambiando todo. Y sin lugar a dudas, a mí la terapia me abrió muchos caminos. Y después yo fui eligiendo con cuál me sentía más cómoda. Pero sí lo recomiendo mucho, sobre todo al momento de cuando la angustia se lleva por delante todo lo que vamos haciendo, Y, y la incertidumbre. y cuando empezaste a ver, ¿cuál fue la primera reacción de cuando empezaste a escribir, empezaste a publicar esto? Porque no es fácil exponerse, no es fácil lo que está, obviamente que Mm, lleva mucho tiempo, mucha, a ver, es como decís vos, resolver todas estas cosas interiores, mm, enfrentarte a tus demonios, porque es así, es enfrentarte cara a tal cara y cual. decirle no te tengo miedo y seguir. Mm. ¿Cómo fue el contacto, el empezar a abrirse y el contacto con el resto, con aquellas familias que no conocías, ¿no? ¿Qué te pasó con Mm, ese contacto?
Bueno, al principio no fui tan valiente porque empecé a escribir bajo un seudónimo que yo siempre digo que poca creatividad tuve esa noche porque me llamaba Esperanza. O sea, de todos los nombres que me podía elegir, Esperanza. Eh, Porque lo primero que conté, que me causa mucha gracia porque me daba mucho pudor, porque decía, este camino de la búsqueda de un hijo empieza con algo que a mí nunca me había pasado, que yo siempre me había cuidado con preservativos y pastillas, pero preservativos siempre, que era que el hombre eyacula dentro de la mujer. Entonces digo, no hay nada más asqueroso, porque yo decía, o sea, todo divino, es re sensual, pero en el momento en el que te levantás es un asco, entonces vos decís, ¿qué pasó acá? Claro, yo decía, bueno, ¿y cómo lo cuento esto? Porque era una de las Es cosas, tal claro, una cual. de las, Bueno, escúchame, le dicen la chanchada por algo, dejate hinchar, o sea, no es que, claro, tal a ver, no cual, estamos siendo poéticos, una cosa es el tal sexo, otra cual, cosa es el amor, si van de la mano sí, mejor, y si no tal también, o sea, es como que, viste, de algún lado sale la claro. terminología, pero Y tal yo, cual, sí. tal cual, tal cual. Bueno, yo decía, escúchame, una persona, una pareja que busca quedar embarazada, bueno, hace este enchastre, no sé, 2 o 3 veces y listo. Y yo ya venía, no sé, como hacía un año y medio, o sea, tenía como trapos ya listos, preparados, porque era un asco. Y dije, bueno, lo largo al éter, a ver qué pasa. Y empezó, claro, la primera repercusión era empezar a reírse, porque era cierto, o sea, no era que me pasaba a mí sola, que era una loca, sino que le pasaba a un montón de personas. Y ahí fue como que también me liberé y empecé a hablar y me acuerdo, pero me acuerdo de mí textual que dije, un día estaba enfrente de la computadora con un texto y dije, tenía el botón publicar, ¿no? Y dije, bueno, con esto o me gano todo el odio y no me lee nunca más nadie, o no sé, abro una caja de Pandora y veo qué pasa, que fue cuando empecé a hablar de la envidia de las embarazadas. ¿De Convengamos él? que en esa de la envidia Ah, hacia de las la envidia, sí, embarazadas. tal cual. Convengamos, vos entrate en esto que ahora, hoy en día vos abrís Instagram, Espera, acá Facebook, vos todo. estás, Sí. vos decís psicópata adicta ninfómana. Me Ah, encantó sí, esa definición. O sea, te convertís en ese momento en eso y en el obvio. término. Por eso estaba buscando, porque, y en el término del delivery, del despacho, te convertís en un, ay, espera, ¿cómo le decís? En un trámite burocrático. O sea, vos despachás el Exacto. paquete y eso de Recibí que, la mira, transacción, sí. recibí la Claro, transacción, ahí está. es que en realidad el sexo, cuando estás buscando un hijo, se convierte un poco en eso, ¿no? Porque al principio sí, todo divino, romántico, ay, qué emoción, ay, me acabaste adentro, o sea, es todo emocionante, Ay, ya pero estoy ya después, sintiendo todo, claro, sí, ya yo estoy ya, sintiendo todo. aparte, la primera vez, te digo, la primera vez, yo lo sentí como literal, mi primera vez, me miré en el espejo y dije, chau, estoy embarazada, o sea, había garchado hacía 5 minutos y dije, estoy embarazada, no puedo creer, ay, voy a ser mamá. Bueno, este, y después, claro, con el correr del tiempo, esto se transforma en un trámite, porque es tipo, bueno, mi amor, estoy ovulando, vamos. No, pero Ya, estoy cansado. ¿Qué estoy tal cual. cansado? Vení para acá, ¿viste? Nada, es así. Mira, acá te Y ponen, mirás a tu alrededor y parece que todas quedaron embarazadas por accidente. Tal bueno, cual, es lo más o eso menos. era lo que decíamos de la envidia. O sea, en un momento fue que dije, bueno, me pasaba esto de que yo salía de mi casa y de repente lo único que veía era embarazadas. Y ahora te voy a hacer una pregunta para los que nos están escuchando y que tengan problemas de fertilidad porque es un mito, el mito de que si alguien queda ¿Cuál? embarazada por tratamiento de reproducción asistida tiene que ir a cesárea. Es un No, mito. Es es un bueno, mito. pero sabés que es, Es es un más, yo súper he mito. tenido, es un, además de eso, a ver, hay como una creencia de que cuanto más grande, a ver, los tratamientos de reproducción, de reproducción no solamente se dan en pacientes mayores de 35 años, muchas veces son antes y por distintos temas, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, las mujeres suelen llegar a esa edad, pero en realidad yo he asistido partos de mujer que, es más, me enteré en el momento del parto, cuando venía a la guardia, y que después te dicen, sabe que yo me hice un tratamiento de fertilidad. Y en un momento te Mm, quedas así mirando porque yo a una me acuerdo que le dije, gracias porque me sacaste de encima ese, pues viste que es un tema cuando, es sí. algo, para todos es querido ese bebé, ¿no? Pero es Obvio, como que le obvio. agregás una mochila más
yo en ese momento era residente, desde ya que Sí, era residente y uno tiene como sí. esas cosas, pero no es indicación igual No, cesárea. No, exacto, eso para no es nada. De importante, hecho, nada que ver. no es una de las, es decir, buscás en los libros, ninguno los dice, así que No, no, pero nada. sabes que es algo, es un mito que está bastante instalado y está bueno que lo podamos charlar acá. No, Así no. yo después agarro esta parte del video y la llevo a Fertilidad en Trigo para que vean que no están No, condenadas a la es cesárea. más, es más, de acuerdo a qué tipo, ¿sí? de problema tenga, porque no es lo mismo, a ver, nosotros metemos todo en la bolsa de gato, digamos, no es lo mismo que vos hables a ver, de qué tipo de infertilidad, de qué falla estamos hablando o no, ¿sí? Porque suena Mm, feo la palabra falla, es más, cuando leía decía, bueno, qué palabra dura cuando dicen falla, que venís fallada, como si fueras un no, muñequito, no, ¿viste? no, Pero de acuerdo al problema, ¿no? que se plantea, muchas veces es un control un poco más estricto porque uno tiene un poco más de cuidado porque sabe de dónde viene, pero más allá de mm, eso, después, la vía de parto es la vía que se determina, ¿sí? De acuerdo a si tuviste cesáreas anteriores o no. Muchas veces no olvidemos que, bueno, vos estás hablando de un de las personas que quizás nos están mirando que nunca tuvieron un hijo. Muchas claro, cambian de pareja o tienen mm, hijos anteriores y muchas veces con nueva pareja o no pueden volver a quedar embarazadas también. ¿Sí? Y claro. ahí también es donde se plantea quizás esa duda de decir, no, sí, van todas a cesárea. ¿Sí? Hay Mm. distintos tipos dentro de toda esta bolsa de gato que tenemos, que parece que todo es lo mismo y que Claro, todo es el pero no es mismo lo mismo. problema. No es Claro, lo mismo. Así que quédense no. tranquilas que si siempre quisieron tener un parto vaginal y se dan las condiciones obstétricas, deberían respetar. Bueno, ya tanto que hablamos del parto respetado y Tal demás, cual, esto es parte de eso también, ¿sí? sin De la lugar a elección de la dudas, mujer. sin lugar a Entonces, dudas. estábamos hablando, dice, hay obstetras cesaristas que, como saben que te costó concebir, te asustan. Bueno, ahí está, es ese Ah, tema, bueno. Mm. es el tema del Bueno, susto pero de que porque... lo importante Decime. es correr un poco el mito sobre este tema y que ya sepan que no es condición. Si estás por tratamiento, no necesariamente es condición para cesárea. A ver, Y el alarmista no, me parece que el foco está en decir, en plantearle a la mujer las opciones que tiene y de ahí eligen. ¿Sí? Ahí claro, está el tema, no debe estar, mm, siempre la vía vaginal se va a privilegiar, ¿sí? exacto. Pero bueno, Más hoy en día y con lo del parto respetado, como decís vos. totalmente, además, el Mm. parto respetado es parto respetado, vaginal como de Final o cesárea. exacto. Empecemos con ese tema de ir, ni tampoco Mm, yo no soy partidaria del parto natural, porque me mm, parece que no es ni siquiera, es parto intervenido o no intervenido vaginal, que eso es otro tema, claro. pero bueno, es para otra, Ah, viste que cada vez es la... técnico. Es técnico, está bueno igual, está bueno. Sí, 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 No, sí. ¿sabes por qué? Porque muchas, a ver, pasa también de este lado que cuando hablamos de normalidad después, viene mucha gente Sí, que, me ha pasado de tener muchas pacientes que después dijeron, ay, no pude parir. Digo, sí, vos pariste por ah, cesárea, pero pariste, ah, no, pero no pude parir por la vagina. Y te queda, y por eso vas a ser más o mm, menos mamá. O sea, ¿dónde está el parámetro claro, de sí, eso? sí, sí, tal cual. Generamos nuevas mochilas que no está No, bueno. y te digo que es una mochila que a mí me costó cargar también, esa la de la cesárea. Y ahora después te ¿Por qué? cuento Por cuando el miedo llegue. a Sí. él, por el miedo, cuando el miedo de eso. No, Bueno, no, no, entonces, yo. Sí, volvamos sí, al decime, tema sí. de la envidia de la Hablemos de embarazada. eso primero, porque Eh, tenemos todavía tiempo, nos queda media hora. perfecto. Hablamos un poquitito de esa envidia, de qué sentías vos, Claro, porque y yo de tanto buscar un embarazo, lo único que hacía era salir a la calle y ver embarazadas. Veía panzas en la fila del supermercado, en la cola del banco, en el colectivo, en todos lados las veía. Y de repente me empezaba como a dar un poco de miedo de encontrarme con amigas que hacía mucho que no veía porque estaba esta idea de que alguna iba a anunciar su embarazo. Entonces me vi con todo eso, me hallé con toda esa carga que decía, ¿qué hago con todo esto? Y bueno, estaba por apretar el botón publicar y dije, ¿qué hago? ¿Lo publico o no publico? Porque ¿cómo una persona va a decir que tiene envidia de una embarazada? O sea, iba a quedar mal en frente de todo el mundo. Y van a decir, ay, sos una mala persona, Maru. Y dije, mamá, sí, yo lo publico. Y, cerraste los y so- ojos y mandaste sí, dije, enter. chao, me mandé enter. Sí. Y sorpresa fue la mía el otro día, que había como 800.000 comentarios. No te puedo creer, me pasa lo mismo. Se reía acá, o sea, porque yo también lo contaba con mucho humor, ¿no?
pero No, obvio. decían, me está pasando lo mismo. Y de repente entendí que la envidia es una emoción negada, pero que, porque nadie va por la vida diciendo, ay, soy re envidiosa. O sea, nadie va por la vida diciendo O te eso. envidio, o la frase de te envidio Ay, sanamente. eso es Esa me hipocresía, encanta, ¿eh? señora. Eso es hipocresía, señora. A full, a Claro. full. No, yo sentí envidia, pero sentí envidia, ¿por qué? Porque no por esa mujer o ese bebé que a lo que le deseaba lo mejor a ellos, sino porque verlo señalaba mi propio vacío. Claro. Entonces, identifiqué que esto de envidiar la panza y verlas hermosas y esbeltas y un poco odiarlas porque estaban hermosas y esbeltas, era porque yo estaba sintiendo un vacío tremendo por esta búsqueda que me estaba atravesando de pies a cabeza. Y ahí De te pies a paro, cabeza. porque vos la idealizaste, porque no es así, no están bellas y radiantes. No. O sea, hasta vos misma las idealizabas, porque del otro lado ¿Eh? seguramente va a haber alguien que dice, no, pero no es así. ¿Entendés? O No, sea, es como el rubio que quiere el morocho que quiere el rubio. Es exacto. siempre, vivimos siempre en esas idealizaciones, Exactamente. ¿no? Entonces, Exactamente. a ver, es una pregunta que no te invita, por ejemplo, si una amiga quedaba embarazada, ¿cómo te Mm. lo decía? ¿Qué sentías? ¿Qué te decía? No, mira, no vengas al baby shower, o no sé, o me da cosa No, 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 invitarte. no. No, 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 porque tuve la suerte de que de mi grupo de amigas yo era la más joven que se había casado y que estaba con ganas de ser mamá. Entonces era como que todavía Claro, no había bebés ahí. Pero sí, justo en el último tratamiento en el cual quedo embarazada, yo estaba en tratamiento, justo estaba en beta espera. ¿Qué es la beta espera? vete, ¿Qué es la beta espera? La beta espera es cuando contalo. uno hace, claro, cuando uno hace la inseminación, o sea, inyectan colocan el esperma de la pareja con semen donado dentro de la cavidad vaginal a través bueno, a través de una cánula hasta el útero, esa es una inseminación, y si no, cuando te transfieren un embrión ya formado en laboratorio adentro del útero. Bueno, la beta espera es el momento, que son las 2 semanas, por lo general son 14 días, que van desde ese día hasta que te haces un estudio para saber si estás o no embarazada. Ujú. Es decimos la beta, pero es la VHCG, no, esa es la vacuna. ¿Cómo es? La HCG, no, la La HCG, sí, HCG, es la hormona, o la que se conoce como la hormona del embarazo, la el hormona, eso, HCG, la el subunidad beta, HCG, sí. O la beta, exacto. puede ser la subunidad Yo beta, le sí. decimos la beta nosotros, me parece Es la la versión beta, de barra hecho la beta brava. espera, no, tal cual, es Claro, la beta espera, la beta espera, bien, porque uno espera la beta. Bueno, y estaba en beta espera y una amiga que conocí en la facultad me invitó a la casa y ya sabía de mi historia que estaba buscando, qué sé yo. Y me invitó solamente a mí. Y yo por dentro decía, ay, esta está embarazada, olvídate, está embarazada. Me lo va a decir, me invité, me lo va a decir. Y ella sabía mi historia, sabía que estábamos en tratamiento todo. Y me dice, cuando ya hasta hace 2 horas que estábamos en la casa, me dice, te tengo que decir algo. Y yo digo, chao, acá me lo dice porque ya sé, porque ya me lo vi venir. Y me dice, estoy embarazada de 7 semanas. Entonces me quedé así y por otro quería llorar porque yo estaba en beta claro. espera y no podía, era un cortocircuito emocional, o sea. Y le digo, estoy muy feliz por vos, pero no puedo moverme, o sea, estoy tiesa acá. Claro, ahí estaban Claro, los dos muñequitos. todas las cosas juntas. Estoy muy Claro, contenta por vos y no, perdón, por ahí vos esperás que yo salte de la alegría y me dice, no, 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 me dice, yo te lo quería decir porque quería decírtelo en persona, quería decírtelo en la cara y no que te enteres por una foto que publiquen una red social, porque somos amigas. Y yo por dentro tenía ganas de decirle, estoy en beta espera, hija de puta, ¿por qué no esperaste unos días más? Bueno, tal cual. no podía Eh, decírselo. No se lo podía decir. Entonces, igual ella me entendió. Entonces le digo, estoy muy feliz por vos, pero no puedo. Me dice, no, no te preocupes, yo ya lo sé, ya entiendo todo. Y estuvo buenísimo que ella supiera, porque eso también acompañó mi situación de cortocircuito mental, ¿no? De ese momento. Entonces Totalmente. estuvo muy bueno eso. Pero cuando me fui de la casa de ella, es como que Un mar de lloraba, lágrimas, sí. llamándolo a marido, no, porque está embarazada. Entonces él me decía, bueno, tranquila, si vos por ahí también estás embarazada ahora. No, yo seguro que no, porque es la infertilidad y todo esto.
Y Bueno, fue me largo. imagino todas las puteadas accesorias, porque lo estás contando de una manera para antes de las 10 de la noche. Tal cual. No, no, Para tal que, cual, tal cual. para que se vea esto que es real, o sea, que Sí, existe y pasa. que te da, que pasa, ¿no? Y que te podés Entonces, reír después, porque ahora yo me muero de risa, porque bueno, fue así, fue real. Este, y bueno, después ¿qué pasó? Después llegó mi positivo, yo lo viví con tanto miedo que no me animaba a decirlo. Ah, me dice, Maru, contá cuando te enteraste que estabas ahí está, no. embarazada. Sí, igual dice, por eso hay un montón de chicas, ahí también te dicen ese cortocircuito, lo entiendo perfectamente, sí. Porque Claro, esto, a ver, es muy común, pero bueno, dentro de re. este submundo que estamos hablando, porque es un submundo, quizás mucha gente nos está mirando y dice, ¿de qué están hablando estas dos locas? Que no entiende, que dice, mira lo que están contando. Y no, Bueno, esto es pasa, esto. señores, esto Sí, pasa, esto pasa, es así. Y pasa en una de cada 6 parejas heterosexuales y en todas las parejas homosexuales, ¿no? Porque la totalmente, infertilidad puede ser estructural cuando falta una célula. En el caso de las mujeres lesbianas, el espermatozoide. tal cual. Así que sí ¿Vos cuándo te sucede, enteraste? sucede. Desde ese momento, o sea, desde el momento que te dijo tu amiga hasta la tuya. ¿Cuánto pasó? Habrán pasado 7 días. Bueno, yo estaba O justo sea, en la mitad. la semana eterna. Olvídate. Y después no hablé. Ujú. Sabes que no le mandé, no le mandaba Me mensajes, estás jodiendo nada. que no le avisaste. No, no, no le avisé, no. No. No, pero desde que ella me avisó que había quedado embarazada, hasta que después le pude volver a hablar, o sea, no le hablaba, o sea, siempre esquivaba el hecho de tener algún tipo de comunicación con ella, porque no quería que me contara ni que estaba nauseosa, ni que había vomitado, ni que, no sé, estaba Claro, con gases, porque yo, cuando una embarazada se quejaba de sus malestares, yo decía, pago, claro. pago para tener tus malestares, pago para estar vomitando todas las mañanas, o sea, pago para no poder retener el pis, o sea, yo quería vivir eso, Mira, o sea, para que no te sientas mal, yo bueno, antes de que yo quedara embarazada, había otra persona en la familia que quedó antes embarazada y yo me acuerdo que cuando decía, no, el embarazo es horrible, es el peor estado para la, mirá todo lo que me pasa. Y yo por dentro la miraba y decía, cállate, o sea, ¿viste cuando decís, cállate, no, o sea, yo quiero, desagradecida. desagradecida la vida, le decía, ¿viste? Es una cosa que vos decís, pero escuchame, ya, no podés hablar. Y además, ¿viste? ¿Qué le vas a decir en ese momento? No Si vos puedo nunca decir lo viviste, nada, vos no sabés de qué estás claro, hablando, y vos no, no, decís, no. pero nada, y No, y son estas aparte, cosas viste, como, cuando vienen y te dicen, ay, cuando estés embarazada ya vas a saber de lo que te dio. O por ahí tenés una madre que ya no da más del cansancio con su recién nacido y que está con las ojeras por acá y no puedo dormir, no puedo dormir. Y vos decís, deja de quejarte porque yo mataría por tu hijo, ¿entendés? Si querés déjamelo a mí, yo te lo cuido. Entonces, pero, porque, claro, tal porque estás cual, tan ¿no? metida en lo tuyo, estás tan metida en lo tuyo que, bueno, te ingratas, tal cual como dice Verónica. Tal cual, ¿no? Pero es Es tal así, es cual. así, es así. Es que, mira, te lo cuento desde otro plano, Sí, es siempre así, o sea, por eso uno, a ver, más arriba hablaban un poquitito de que también es difícil para el otro, para el que no lo vivió, por supuesto que sí, claro. sí, pero es como una situación que estés o no, en la situación en la que estés, uno cuando anhela algo y escucha a otra persona, vos decís, pero cállate, o sea, Claro, es algo natural, ¿sí? tal cual, tal cual. A ver, cuesta un montón aceptarlo, Sí. cuesta un montón decir como vos decís, no, yo soy una envidiosa. ¿Quién sale a Claro, sí, decir yo no. soy envidiosa? Nadie, Nadie. nadie, olvídate, nadie. Entonces Pero sigamos con ese momento. quiero decir algo a esa persona que hizo ese comentario que es cierto. Y que otra de las Obvio. grandes cosas que a mí me enseñó la infertilidad es al término de la palabra empatía. Porque acá lo que en realidad resolvería toda la cuestión es la empatía, es de pensar y ponernos un poco en el lugar del otro. Y es como lo mismo que a un enfermo no le dirías, bueno, relájate pues ya te vas a curar. Esto es lo Totalmente. mismo, o sea, y es algo que nos dicen un montón. Y otra de las grandes preguntas o sugerencias que nos hacen es ¿por qué no adoptan? Como si adoptar primero fuera fácil y segundo que la Totalmente. adopción es una decisión que lleva todo un proceso gigante y que es un camino
que no todos eligen y es un camino que no es para todos tampoco. Entonces, si No, pusiéramos tal un cual, poquitito de la empatía, es como emparchar, siempre buscamos la salida fácil, ¿sí? Siempre mm, es emparchar. Mira, me pasa, yo no suelo subir post ni de, así como con reflexiones o algo, sí, no porque no quiera, sino porque me parece que, bueno, para estos vivos está bueno para hacerlo, mm, o las charlas que tengo con distintas personas, ¿no? Pero un día sí, recibí un post un privado, perdón, de una seguidora que me hablaba acerca de que había pasado por 2 millones de ginecólogos, no por el tema de fertilidad, sino por otro tema, y la verdad que mm, necesitaba que alguien sea empática con ella. Entonces digo, pero la pucha, me canso de escuchar eso, me canso, me claro, canso. Entonces, no es que tuviste un mal día, porque a ver, mm, todos podemos tener un mal día, pero está pasando muchísimo, y en el campo en el que vos te estás moviendo, es más todavía, o sea, es como que son incompatibles que no seas empático con esa mujer que está mm, hasta acá, con de esa pareja todo. que está de acá y que necesita respuesta, Mm, porque lo sí, cierto bueno, es pero ¿sabés eso. qué? Viste que vos al principio de este vivo hiciste una reflexión muy importante que es que uno con la cotidianeidad es como que se acostumbra a muchas cosas y por ahí no puede imaginarse que suceden otras. Tal cual. Incluso le pasa al médico de reproducción asistida, le pasa lo mismo, porque a esa mujer que está intentando quedar embarazada con sus óvulos y no lo logra porque, bueno, no consigue buenos óvulos o los embriones después los termina perdiendo las primeras semanas, el médico lanza muy tranquilamente en por qué no piensan en ovodonación. O acá la respuesta está en la ovodonación. Y vos estás marcando ahí algo muy similar a lo que sucede con el tema de la adopción. Son caminos que no son para todos y son caminos que hay que tomar habiendo procesado un montón de cosas. Y está Totalmente. muy bueno que lo digas, está muy bueno que lo digas porque vos no dejas de ser personal de la salud. Entonces está muy bueno que Totalmente. lo digas porque yo creo que es muy necesario y a veces con el trabajo del día a día y lo mal pago que están los profesionales de la salud y esto de tener 800.000 pacientes para poder llegar a fin de mes con lo básico, hace que se pierda un montón de esto, ¿no? Y creo que es muy valoroso que vos lo comentes. Mira, acerca de la donación, cuando roté por el hospital bueno, dos genias que tenemos en común, a la doctora Rodríguez, no sé si nos está viendo, si no le mando un saludo Ay, grande a Gabriela sí, Rodríguez, que aprendí un montón con ella, y con una Gabriela Coto, que divina. es la médica que trabaja con ella. Eh, con las dos, cuando me acuerdo que cada vez que salía del consultorio, me hacía muchas preguntas, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado si? Mm, Me movilizó tanto que en un momento, cuando se hablaba de donación, yo las escuchaba explicarlo, porque es difícil decirle, a ver, le estás diciendo a una persona que los ovocitos de ella no funcionan, no sirven, no son para el proceso, y que necesitamos otro, ¿no? Que desde el mm, punto de vista médico explicarlo parece, bueno, si agarramos una célula y ponemos otro. tal Desde el punto de cual, vista sí. emocional, escuchaba a las psicólogas que venía a darnos charlas a nosotros, en realidad todo el personal, ¿no? Yo porque en ese momento era Mm, parte de la rotación, y la escuchaba y planteaba precisamente lo que vos decís, o sea, claro. esa necesidad de que el paciente también haga ese duelo. Porque es un duelo, es decirte, mirá, no funciona con lo tuyo, necesitamos otra cosa. O sea, Mm, es un claro. duelo, ¿sí? Sí, es un duelo. Quizás no desde el punto de vista psicológico sí es lo mismo que decirte, bueno, andá y adoptá, ¿no? Pero por otro Claro, lado, son distintas cosas, sí. pero Son distintos es caminos. un, exacto, es Pero un duelo más. son procesos muy internos. Y aparte son decisiones que tienen que ser, si las hacen haciendo en la pareja, tienen que ser consensuados en la pareja. Porque muchas veces también lo que sucede es que la mujer por ahí es la primera que dice, bueno, yo proceso esto de que mis óvulos no sirven, mi deseo de ser madre a pesar de esto, para mí la herencia genética no tiene tanto peso, y está la pareja acá, que Claro, dice, pero si no, porque aparte hay muchas concepciones que hay que destrabar y derribar, que dicen, bueno, pero va a ser hijo ni mío y hablar. no va a ser hijo tuyo. No, paren un poco, el hijo va a ser de ella, o sea, siempre va a ser de Totalmente. ella. Este,
y hay hombres también que dicen, bueno, si vos aceptás no ir con tus óvulos porque no funcionan, yo también acepto ir con esperma donado. Bueno, son negociaciones internas que se dan en la pareja, que cuando son consensuadas y elegidas y procesadas y todo, son igual de válidas, pero no dejan de ser caminos. Y ahí estaban comentando que muchas veces es necesario para este tipo de tratamiento hacer toda la previa con sus propios gametos, porque Totalmente. le pasó hace poquito a una amiga mía que quiero mucho, que ella necesitó hacer un último intento con sus óvulos bueno, para realmente ver que no estaba llegando a ningún lado y que su deseo era un hijo, tener un hijo nacido de su vientre. Una de las cosas también muy comunes que vivimos, vos decime si estoy hablando mucho, Vani, ¿eh? No, no, por favor. Una de las cosas que vivimos es esto de estar justificando nuestros deseos, ¿no? Esto hablábamos antes de la donación. ¿Y por qué no querés adoptar? Y te ponen en una situación tan incómoda en la que vos tenés que justificar por qué no vas a hacer algo hermoso, porque nadie dice que la adopción es una cosa maravillosa, una situación maravillosa. Es todo bueno en la adopción, pero ¿por qué vos no querés? Y porque tengo otros deseos. Y de repente quiero verme embarazada, quiero sentir a mi hijo pateando en mi vientre, quiero que nazca de mis entrañas, quiero ponerlo en la teta, quiero que mame de mí, que se alimente de mí. ¿Y por qué tenemos que ponernos en esta situación de justificar nuestros deseos? ¿No? Y que de Es como repente que el la otro. libertad, es como que la libertad a ver, la libertad de elección es seleccionada. O sea, vos podés elegir en determinados momentos y en determinados momentos no. Es como Claro, que acá es donde está el doble, el doble estándar, ¿no? El doble discurso de decir, bueno, si vos exacto. sos libre para elegir tal cosa, pero no libre para otras cosas. Y es lo que les Eso pasa, mismo. es lo que se ve mucho, decir, bueno, pero ¿por qué no vas directamente a la adopción y te ahorras el camino? Y como si la Mm, adopción no fuera un camino y una opción, como vos decís, que fuera claro, fácil, ¿sí? Más en este país. claro. Mm, ¿No? Lo que pasa es que exacto. es como todo, lleva tiempo, Maru. Y el tiempo muchas Sí. veces, no a todo el mundo, el tiempo es algo que hay que tener paciencia y hay que tener Mm, mucha dedicación. Y acá es donde se total. empieza a separar la paja del trigo, ¿no? La gente que Mm, verdaderamente tiene esa empatía con el paciente, tiene empatía. Muchas veces, a ver, he escuchado también del otro lado, bueno, pero como a vos no te pasa, entonces volvemos mm, siempre a lo mismo, ¿no? Volvemos siempre a lo sí. mismo de escuchar, por eso me parecía recontra válido tu testimonio. Contame, porque me quedan 5 minutos, seguramente te voy a volver a invitar porque esto da para Nada, me muchísimo más. encantó. Sí, 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 sí. No, y además, o sea, me gusta esta introducción para que todo el mundo descubra, o sea, el público que me sigue, gran mayoría es Sí. embarazada, pero esto no es para que se sientan mal las embarazadas tampoco, No, es al para que se vea del otro contrario. lado, es Es para que que se es vea tan también. común. Claro, aparte es tan común que puede ser que tengan una amiga que estén pasando por esto y ni siquiera se hayan enterado, porque muchas veces esto se vive en silencio. Entonces, Exactamente. La mm, idea es volcar empatía, es ver que esto es un eso. problema que tenemos en la sociedad y que este problema no tiene que estar, no tiene que ser una vergüenza, como vos bien decís, Mm, decir, tengo que sentir, tengo que decir, no, para, mira, soy, o que tengo una etiqueta acá, ¿no? exacto. Porque eso también es como Infértil, que, sí. es como vos decías en tu libro, la vecina ya seguro sabe, Sí, aquella todo. no tuvo hijos, seguramente. El problema Entonces lo ahí tiene está. él, sí, tal cual. Seguramente. Entonces, contame un poquitito para las que se quieran, obviamente que te pongo ya en compromiso para un nuevo vivo, porque la verdad que Mm, me encanta el tema y además vos sabés que es como mi segundo amor, en cualquier momento me vuelco. esa, Contame un vamos. poquitito, contame un poquitito acerca de este libro, en dónde lo pueden conseguir, ¿sí? Sí, Y cómo se pueden contactar también con vos, ¿sí? Si, sí. si alguna tiene este que nos está viendo y dice, che, y si me animo a mandarle, contar un poquitito tus redes o cómo se está manejando ahora en cuarentena también, ¿no? Sí, no. Bueno, el libro ahora en cuarentena, en realidad el libro siempre se va a conseguir a través de mi página, que es libro.quemepartunmilagro.com.ar o en quemepartunmilagro.com.ar, en la parte donde dice libro. Es un libro que está editado de manera independiente y no se consigue en las librerías. Así que bueno, solamente por ahí. Y bueno, mis redes, yo soy Maru Pesushi y mis redes son todas que me parto un milagro, tanto en Instagram como en Facebook. Y tenemos, esta es una invitación que les hago porque a veces, viste, cuando llegan muchos mensajes, uno tarda mucho en contestar y estos temas es como que necesitas responder inmediato porque generan mucha ansiedad. Las Totalmente. invito a el grupo Fertilidad en Tribu en Facebook, que es un grupo privado
que eso quiere decir que nadie que no sea parte del grupo puede ver lo que están hablando en el grupo, porque es un grupo de pares, apoyo, contención, historias, anécdotas, y esto de no sentirse solas para mí es fundamental. Eh, bueno, esas son las redes y me encanta que podamos hablar de esto y en dar a entender que nos pasa a muchas personas y que como vos bien decís, no es algo que elegimos, pero es algo que tenemos enfrente y que se puede transitar, ¿no? Y que se No, logra. totalmente, totalmente. Y que no están solas, que no están solos, que Mm, hay que seguirle. Y bueno, pero a veces necesitas esa inyección o conocer o sí. saber que existe, ¿sí? Porque Mm, si no existe, o sea, si no lo conoces, no está, no. Entonces no, dar la posibilidad de llegar a estos grupos y de sí. que no, a ver, no tomarlo como que es un grupo para ir a dar lástima, porque eso también dice, no quiero ir a dar lástima, no No, es dar lástima, es dar tu no. testimonio, es Estamos todas en la misma. tal cual, tal Estamos cual, y me todas en la parece que misma. ese es el mensaje. Maru, me queda 1 minuto 40, te quiero agradecer Se quedaron con las muchísimo. ganas de ver cuando me enteré que era positivo, así que tenemos que organizar un segundo. Hay el Dos. segundo, así que este queda grabado en mi Instagram, así que los invito a que lo compartan y que si tienen algún amigo, amiga que necesite verlo, que necesite ver a Maru, porque Maru es la Sí. protagonista, Eh, ¿sí? Que la escuchen porque la verdad y que la lean, porque es un placer, la verdad me has hecho pasar de llorar a a re, reír. sí, terrible. Maru, Gracias te por mando invitarme, Vani, sos una genia, gracias. un beso enorme y cuídate mucho. Y buen fin de Nos semana. vemos. Igualmente.